Termodinámica 2. Unidad 3. Actividad 3. Combustión. Docente, Erika Lucía Martínez Obregón. Alumno, Raúl Becerra Doncel. Combustión. Por combustión se entiende el proceso mediante el cual se produce la quema de cualquier sustancia, ya sea gaseosa, líquido o sólida. En este proceso, el combustible se oxida y desprende calor, y, con frecuencia, luz. El oxidante no es oxígeno necesariamente, ya que puede ser parte de un compuesto químico, como ácido nítrico, HNO3, o perclorato de amonio, NH4ClO4, y puede quemarse nuevamente durante una serie de pasos químicos complejos. La temperatura de ignición. La temperatura de ignición es la mínima temperatura a la cual una sustancia inflamable emite suficientes vapores que, en presencia de una llama, pueden inflamarse. En los procesos de combustión los gases generados por las sustancias inflamables tanto sólidas como líquidas deben alcanzar esta temperatura para poder comenzar el proceso de combustión. Además de la temperatura de ignición, se debe hacer mención a la temperatura de autoignición, la cual es la mínima temperatura requerida para que una mezcla combustible-aire se inflame, sin necesidad de que exista una llama o cualquier otra fuente de ignición presente. Relación aire-combustible. De acuerdo con G. van Weylen es la razón teórica entre masa o moles de aire teórico y la masa o moles de combustible. Si la cantidad de aire suministrado en una combustión es inferior al aire teórico necesario, la combustión será incompleta y habrá presencia de CO. La combustión incompleta se debe a tres causas: a. Insuficiencia de oxígeno. b. Mezcla imperfecta entre el oxígeno y el combustible. c. Temperatura demasiado baja para mantener la combustión. El valor ideal o teórico de tal relación es el correspondiente a la relación estequiométrica o proporción exacta entre las masas de las sustancias que forman parte de la reacción para conseguir una completa combinación química. Cuando se trate de gasolinas comerciales, dicha relación está comprendida entre 14,7 y 15,1, es decir, unos 15 kilogramos de aire por cada kilogramo de gasolina. Sin embargo, dicha condición se cumple solo en el caso de reacción en condiciones teóricas o ideales, sin tener en cuenta la mayor o menor rapidez con que se desarrolla efectivamente la combustión. La relación entre la masa del aire y la masa de combustible en un proceso de combustión. AC igual a M aire diagonal M combustible. Aire estequiométrico. La relación ideal entre aire y combustible para que la combustión se realice del modo más eficiente posible se denomina mezcla estequiométrica. Esta relación de proporciones se mide en gramos, siendo diferente dependiendo del tipo de combustible al que nos refiramos. La cantidad de exceso de aire suele expresarse en términos del aire estequiométrico. Desde luego, el aire estequiométrico puede expresarse como 0% de exceso de aire o como 100% de aire teórico. La cantidad mínima de aire necesaria para la combustión completa de un combustible recibe el nombre de aire estequiométrico o aire teórico. Exceso de aire porcentual. Coeficiente de exceso de aire, balance de materiales. La necesidad mínima de oxígeno para la combustión completa, ideal, de las partes inflamables depende de la composición del combustible. Un kilogramo de carbono, por ejemplo, necesita 2,67 kilogramos de oxígeno para quemarse, mientras que un kilogramo de hidrógeno necesita 8 kilogramos y un kilogramo de azufre solo 1 kilogramo de oxígeno. En este caso, la combustión cuando las proporciones de las cantidades son exactas se denomina como combustión ideal o combustión en condiciones estequiométricas. Deficiencia de aire porcentual. En los procesos de combustión reales es una práctica común emplear más aire que la cantidad estequiométrica, con el fin de aumentar las oportunidades de combustión completa o para controlar la temperatura de la cámara de combustión. La cantidad de aire en exceso de la cantidad estequiométrica se llama exceso de aire. La cantidad de exceso de aire suele expresarse en términos del aire estequiométrico como aire de exceso porcentual o aire teórico porcentual. Por ejemplo, 50% de exceso de aire es equivalente a 150% de aire teórico, y 200% de exceso de aire equivalente a 300% de aire teórico. Poder calorífico. Se define el poder calorífico de una sustancia o combustible como la cantidad de calor que se genera, por kilogramo o metro cúbico de esa sustancia,
al oxidarse de forma completa. La mayoría de los combustibles son compuestos de carbono e hidrógeno, que al arder se combinan con el oxígeno formando dióxido de carbono, CO2, y agua, H2O. Por ejemplo, en el caso del metano, CH4, se tendría la siguiente reacción de oxidación para generar dióxido de carbono, CO2, agua, H2O, además del calor que se desprende. CH4 y 2O2 CO2 y 2H2O y calor. Las unidades más usuales para medir el poder calorífico, es decir, el calor generado en la reacción son kcal/kilogramos, kcal/metro cúbico, BTU/LB, BTU/pie 3. 4. Responde las siguientes preguntas. Sabemos que un proceso de combustión en el que se suministra una cantidad de aire menor al aire estequiométrico produce una quema incompleta del combustible, disminuyendo el aprovechamiento de la energía que contiene el mismo. ¿Qué consecuencias puede tener sobre el aprovechamiento de la energía calorífica que libera el proceso el suministrar una cantidad de aire mucho mayor al aire estequiométrico? Mientras mayor es el exceso de aire, menor es la probabilidad de una combustión incompleta, pero también disminuye la temperatura de la reacción y la eficiencia térmica del proceso. Por lo tanto, se debe tratar de emplear el exceso de aire mínimo para que se queme la totalidad del combustible. ¿Qué es un análisis ORSAT? Usado para determinar la composición de una muestra de gases. Durante un análisis una muestra es pasada a través de líquidos absorbentes que remueven componentes específicos. El volumen del gas es medido antes y después de la absorción. La disminución en el volumen del gas representa la cantidad del componente que estuvo presente. Los volúmenes del gas son medidos a temperatura y a presión constante. Dicho aparato consiste en una bureta graduada de 50 ml o 100 ml, con escala de 0 a 100, conectada por su parte inferior por medio de un tubo de goma a un frasco nivelador, y en su parte superior a 3 recipientes dobles que contienen sustancias apropiadas para absorber los 3 gases objeto de la medición. Cada uno de los 3 recipientes consisten en 2 tubos anchos unidos por un tubo pequeño en forma de U, todos con una válvula que permite el paso y la salida del gas que es objeto de análisis. La bureta está rodeada por un cilindro lleno de agua con el objeto de mantener la temperatura del gas.